Para algunos historiadores, los últimos capítulos del libro eran como una especie de pequeño evangelio en el Viejo Testamento. Eso es significativo, porque estoy diciendo que mucho tiempo antes de que el Señor se encarnara en Cristo, el profeta mencionó detalles explícitos sobre la venida de nuestro Señor. Pues bien, ahora ustedes verán en el capítulo que vamos a estudiar cómo el siervo, y digo esa forma porque esa es la forma en como Isaías le llama en los últimos capítulos a nuestro Señor, está a punto de cambiar lo que los judíos piensan respecto a su religión. El orgullo que ellos sentían estaba a punto de ser cambiado. Creo que necesitan un poquito de glosario, algunas palabras que hemos de definir para que todos podamos estar en la misma página. La primera de ellas, debemos identificar quién era un judío en el Viejo Testamento. Simple y sencillamente, judío era todo aquel que había nacido en Israel y que había abrazado la religión del judaísmo. Aunque parezca redundante, es probable que alguien hubiese nacido siendo hebreo, pero que no abrazara la religión del judaísmo. En ese caso, esa persona no era considerada judía. Usted dirá, pero ¿es que la posibilidad cabe? Claro, tan simple como esto. Para ser judío era necesario que todo varón fuese circuncidado. Pues bien, aunque alguien hubiese nacido en el pueblo de Israel y eso lo convierte en un hebreo, pero si él o sus padres deciden no abrazar la fe del judaísmo, pues esas personas no serían judías. Ahora, ustedes y yo sabemos que judío es toda aquella persona que abrazó dicha religión y nació en Israel. Debemos también entender, el judaísmo es una de las 3 religiones monoteístas en el mundo. Digo con esto que hay solo 3 religiones que adoran un solo Dios. El judaísmo es una de ellas y nunca debe usted o yo sugerir que no es una buena religión o no es una buena doctrina. De hecho, ellos fundamentan todos sus artículos de fe precisamente en el Viejo Testamento. Y les pregunto, ¿nosotros hoy día abrazamos el Viejo Testamento como palabra de Dios, sí o no? Sí, entonces ellos tienen una buena fundación en cuanto a su fe. Pero si alguno todavía sugiere, bueno, no parece tan claro el asunto, pregunto, ¿cuál es el patriarca más emblemático del judaísmo? Abraham. ¿Y cómo le llamaban los judíos a Abraham? El padre de la fe. Entonces, pregunto, ¿el judaísmo basa su religión en la fe? Absolutamente sí. De hecho, el judaísmo abraza que las personas son salvas por creer que vendría el Mesías príncipe. Eso es tener una religión fundada en la fe. Pues bien, esa es la primera de las palabras que necesitamos por definición académica. La segunda, gentil. ¿Quién era considerado un gentil en el Antiguo Testamento? No solo los no judíos. Cuidado con eso, porque esto nos puede llevar al error. Atentos. Gentil era toda aquella persona
que además de no haber nacido en el pueblo de Israel, no abrazaba la fe de los judíos. Les pregunto, ¿ustedes y yo somos gentiles? ¿Sí o no? Pues no. No somos gentiles. ¿Cómo que no somos gentiles? No somos judíos. Eso es lo que ahora es importante asimilar para estudiar este capítulo. Muchos han creído que gentil es toda persona que no es judía. Absolutamente equivocados. La palabra gentil se traduce al español como aquella persona extraña a Dios, sin pacto, pagano o cualesquiera otras sinónimas. Yo diría, para recordarlo fácilmente, gentil igual a pagano. ¿Y qué es un pagano? Todo el que no tiene la religión del judaísmo. Entonces, nosotros no seríamos gentiles, ¿de acuerdo? Pero tampoco somos judíos. ¿Lo entendieron? Entonces, ¿qué somos? Oiga, esta noche el predicador nos mete en un lío. Académicamente ha demostrado por definición que es un judío, también por definición hemos visto que es un gentil, pero resulta que nosotros no somos ni una ni otra cosa. Exactamente así. Y voy a demostrárselos para que ninguno de ustedes pueda sugerir, es interpretación del predicador. Vayan a los Corintios capítulo 12. Primera epístola que Pablo escribe a los Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12. ¿Lo tienen? Vamos juntos al verso 2 y dice: sabéis que cuando, ¿qué cosa? Erais gentiles. Pare un momento. Pablo está escribiéndole a quiénes en esta carta. Están hablando, pero no sé qué están diciendo. Levanten la mano y ayúdenme. ¿A quién está escribiendo Pablo esta carta, hermano? A los convertidos a la fe en Jesucristo en Corinto. ¿Eran ellos gentiles antes de estar convertidos? ¿Por qué? Porque no eran judíos ni habían abrazado el judaísmo. Eso los convertía en gentiles o paganos, que era lo mismo. Ahora Pablo les dice: ustedes no son más gentiles. Lo repito, verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos, y dice todo lo que los paganos hacen. Pero ahora los conversos en Corinto ya no son más gentiles. ¿Qué son entonces? Si ya no son nunca fueron judíos y resulta que tampoco son gentiles, ¿qué son entonces? ¿Qué? Son cristianos. Y esto es fácil explicarlo en el Nuevo Testamento, pero Isaías lo profetizó. Isaías estaba diciendo que el siervo, insisto, así le llama a él, nuestro Señor Jesucristo, él se encargaría de que judíos y gentiles, los que creyeran, se convertirían
en cristianos. Ya no importaría si son judíos o no son judíos, importaría que ambos han abrazado la fe en Jesús. Al principio, para los judíos esto fue como una catástrofe. ¿Cómo puede sugerir a alguien que nuestra fe está equivocada? La fe de Abraham, la fe de cada uno de los patriarcas. Nunca Pablo enseñó eso, nunca Isaías enseñó eso, nunca descalificaron el Viejo Testamento. Todo lo contrario, ellos mostraron que el Viejo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y que ahora judíos y no judíos pueden ser salvos siempre por fe. Y esto también es gracia. Pregunto, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Ahora, ¿qué hacía un judío para identificarse como judío? ¿Qué hacía un judío para identificarse públicamente que era judío? Hermano, se circuncidaba. ¿Qué hace un cristiano para identificarse públicamente que es cristiano? Se bautiza. El bautismo en agua es lo que sustituye la circuncisión. Entonces ahora voy a preguntar, aquellos que han recibido a Cristo desde hace ratos y no se han bautizado, les pregunto, ¿son salvos? He de repetir mi pregunta. Los que tienen meses de haber conocido al Señor y no han querido bautizarse, ¿son salvos? ¿Por qué no? Resulta que esta noche ustedes han concluido que el bautismo salva. ¿No dicen que no son salvos, pues? Es más, les puedo asegurar que aquí hay varios que ya recibieron al Señor y llevan meses y no quieren bautizarse. Entonces, ustedes no levanten la mano porque se van a sentir incómodos, pero quiero decirles a ustedes que no han hecho eso, que hay un montón aquí que acaban de decir que ustedes van al infierno. Eso dijeron, ¿no es cierto? Ya se arrepintieron. Ayúdenme entonces, ¿son salvos o no? ¿De veras? ¿Cuán fácilmente ustedes cambian su religión? En cuestión de segundos han cambiado sus convicciones. Hermana Pati, o sea, son salvos. De veras, aunque no se bauticen. Qué extraña respuesta a la de la mayor parte de ustedes. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué razón se circuncidaban los judíos? Levanten la mano y díganlo. 1. ¿Por qué se circuncidaban? A ver, Joel. Porque era la señal del pacto y... ¿Sí, hermana? ¿Sí, Brendita? No, bueno, todo es por obediencia. ¿Sí? ¿Por qué se identificaban como qué? Como judíos. Asumamos que usted nació en Israel. Y imposible, ¿verdad? Pero asumámoslo que usted nació en Israel y que no quiere circuncidarse. ¿Qué está diciendo? Que esa no es mi fe. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bueno, ahora cambiamos el asunto. ¿Por qué nos bautizamos en agua? Sigamos con Joel. ¿Por qué nos bautizamos en agua? Para identificarnos que creemos en Cristo. Pero a usted no le da la gana de bautizarse. ¿Qué está diciendo? Que no abraza la fe. Entonces, ¿es salvo? Estoy diciendo entonces
¿Que el bautismo salva? No. Solo estoy diciendo que aquellas personas que no tienen un corazón para identificarse con su fe es porque no tienen ningún corazón. ¿Está claro? Por si no estuviera claro, utilizaré un ejemplo un poco más controversial, pero me va a ayudar. ¿Hay abogados esta noche? Sí vi varios, hoy que me acuerdo, pero no sé dónde están. ¿Dónde? Aquí, Lick. La ley de nuestro país permite ahora que las mujeres se quiten el D. Ya pueden ellas no usar, es opcional. O sea, mi esposa puede llamarse Jenny Bautista o Jenny de Bautista. Y la ley se lo permite libremente. También se puede quitar el apellido. O sea, digo, también puede no usar mi apellido. ¿De veras? No está viendo nada. No sabía, yo pensé que solo el D. ¡Wow! Pero quedémonos solo con el D porque el otro es más trágico todavía. Y alguien puede tomar ideas aquí. Bueno, a ver, Lick, cuénteme, ¿y una mujer por qué puede no querer usar el D? Espéreme. Es su asesor, el hermano Mendelssohn, porque está ocupando sus palabras. Pare. O sea que cuando una mujer usa el D, es como pertenencia. Es así, hermano Mendelssohn. Es posesión. Entonces dice, es la señora de fulano. Pero ahora ya no es la señora de fulano, sino que ahora es la señora. La señora. Pero aquí viene mi pregunta, ¿y por qué una señora no quiere parecer que es de alguien? Porque no quiere identificarse con su marido. Porque le da pena, porque el hombre es machista, porque no la mantiene, por lo que le dé la gana. Pero no quiere decir que pertenece a ese matrimonio. ¿Cierto o no cierto? Y si alguna señora aquí está ofendida diciendo, eso es machismo, esto no es de la Biblia, solo es un ejemplo, relájese. Estoy ocupando como ejemplo para decir lo contrario. Una mujer que se siente amada, protegida, cuidada, deseada por su esposo, se siente orgullosísima de decir, soy la señora de. Y quiere hacerlo públicamente. La que no, obviamente no quiere identificarse. Ahora, estoy diciendo, ¿cómo puede alguien decir que ha abrazado la fe en Cristo, pero no quiere identificarse públicamente? No se siente amado, comprometido, ni cuidado por nuestro bendito Dios. ¿Está claro? ¿Significa entonces que el bautismo salva? Absolutamente no. El bautismo solo es una identificación pública de que mi fe en Cristo me ha hecho salvo y que yo he abrazado esa fe y que estoy orgullosísimo de gritarlo a los cuatro vientos e identificarme en las aguas del bautismo. Bueno, como todo eso ahora está claro, ¿cuál es el asunto? Este capítulo está estableciendo que el siervo unirá el judaísmo y a los gentiles
en una sola fe, en Cristo. Y que ambos, los convertidos a esa fe, se llamarán cristianos. Y que ambos deberían hacer tres cosas que Dios les invita a hacer. La primera es venir a esa fe, buscar a Dios y alabar a Dios. Todo eso vamos a estudiar en el capítulo 5 de Isaías, en el sermón titulado Para Sedientos. Vayan al capítulo 55, libro de Isaías. Capítulo 55, Isaías. ¿Lo encontraron? Vamos al versículo 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Leamos hasta ahí y oremos. Señor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos ser edificados, que sintamos el deseo de dar un paso más en la fe que hemos abrazado, que entendamos que la relación con Jesús no es un ritual en donde de vez en cuando yo puedo asistir a una congregación y aunque nunca tenga tiempo para la relación con Jesús, yo soy parte de esa fe. Ese es ritual que algunos caen en el engaño y no entiendo por qué. Por favor, líbranos del error, guíanos en el estudio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no todos los capítulos de la Biblia es fácil bosquejarlos. Cuando digo bosquejarlos, dividirlos en punto 1, punto 2, punto 3. Sin embargo, este es uno de los que yo diría, sí resulta fácil. Es una especie de bosquejo simple en donde los primeros dos versos es una introducción en donde dice a los judíos y gentiles tres cosas: venir, buscar y alabar. Entonces la división son esos tres. Y aquellos de ustedes que sí llevan notas, vayan con su vista al verso 1. Desde el verso 1 hasta el verso 5 es la división venid. Del verso 5 hasta el 13 es la división buscar. Y el capítulo 6 sería alabar. Exactamente así como lo he sugerido, vamos a abordar el tema esta noche. Entonces, el primer capítulo o el primer punto a estudiar es buscar. Por eso regreso al verso 1, 55, 1. ¿Listos? Digan en voz alta el principio. Por favor, no olviden eso. Ahora vayan hasta el versículo 6, que es la primera división. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Dirán algunos de ustedes, ¿y qué pasó con los judíos y gentiles? Vayan al verso 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿A quién? Al siervo. Verso 5. He aquí llamarás a gente que no conociste. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Bueno, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Para quién es la invitación?
He estado haciendo durante toda la introducción de que aquí hay un grupo, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, ¿para quién es la invitación? Levanten la mano. ¿Para todos? Pero debemos decirlo de forma específica. A ver, Julio. No. Tampoco. Luis. Tampoco. Primero cambiaron sus convicciones de un segundo a otro y hoy han hecho una secta. ¿A quién les dice el Señor en este capítulo buscar? ¿A quién? ¿A los judíos y a los cristianos? ¿A los judíos y a los gentiles? ¿A ellos? No. A los sedientos. Por eso les dije, no olviden eso. Y por eso nuestro sermón se titula Para sedientos. Esta es una de las grandes verdades que pasamos de largo y que explican la renuencia de muchos en no abrazar la fe en Jesucristo. Creo que aquí hay varios esta noche. Los describiré. Les gusta venir. En realidad están convencidos que Jesús es Dios. Creen que el Evangelio es lo mejor para la humanidad. No tienen problemas respecto a los líderes del Evangelio porque ellos tienen madurez y dicen, terminan siendo hombres y mi relación no es con los líderes, es con Dios. Son personas muy sensatas. Tienen, diría yo, una buena doctrina. Disfrutan incluso con cierta frecuencia venir a la iglesia y seguir algún estudio. Pero no están dispuestos a abrazar la fe en Jesús. No están dispuestos a recibir al Señor y si lo hicieron por qué sé yo qué motivo, no están dispuestos en bautizarse y dar otro paso. No, ni en broma lo harán. ¿Saben por qué no lo hacen? ¿Alguien quiere sugerir o no tienen amigos así? ¿Nadie de ustedes tiene personas como las que acabo de describir? ¿Sí los tienen o no los tienen? Sí los tienen. Entonces su amigo o amiga, ¿por qué no quiere? Porque creen no estar sedientos. Y creen que los que deben abrazar la fe son los necesitados. Ellos sí deben hacer la oración, ellos necesitan bautizarse, ellos necesitan dar un paso más, ellos necesitan involucrarse, pero yo no tengo por qué hacer eso. Yo así estoy bien. Incluso, si de vez en cuando alguien les pregunta y finalmente, ¿y usted qué es? Pues dicen, no, yo no soy nada. Pero si yo lo he visto en la iglesia, no, es que yo voy a la iglesia. Entonces sos evangélico. No. Entonces sos católico. Mi papá iba a los católicos. Bueno, ¿qué sos? Yo respeto todo, yo creo que es bueno y yo disfruto esto. Pero no sos nada, no sos nada. Porque no cree estar sediento. Y oigan, no importa cuántas veces expliquemos la gracia de Jesús en la vida de un hombre o de una mujer, el que cree no necesitarlo, no dará el paso. Si usted se preguntó alguna vez, ¿por qué es que ellos no dan el paso? No creen necesitarlo.
Creen que sus finanzas están bien, que sus sentimientos están bien, que su alma va bien, que su cuerpo, sus hijos, su familia, todo va bien, pero ellos no están sedientos. El colmo es lo que aquel hombre o aquella mujer que todo le va mal y a gritos es obvio que está sediento o sedienta, pero aún así no abraza la fe. Ese está peor. Dice Isaías que los que sí están sedientos presten atención de esto, y los que no lo están atiendan esto. El anfitrión de este banquete lo da de forma gratuita, no vale un 5. Yo no estoy inventando esto. Vayan de nuevo al versículo 1. Dice: a los que no tienen dinero, venid, comprad. Venid, comprar. ¿Con qué? Sin dinero y sin precio. Dice que Él dará gratuita su gracia. Yo no sé qué hacen aquellos predicadores que le dicen a la gente que deben bautizarse para ser salvos. Aquí dice que no tienen que pagar ni hacer nada. Yo no entiendo cómo hacen los predicadores que dicen a su congregación que deben dar dinero para su salvación. Ellos están mintiendo y quienes lo siguen parece que disfrutan seguir mentiras, porque dice que es absolutamente gratis. Luego nos exhorta y nos dice que estamos gastando dinero en lo que no nutre. Vean el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, comed del bien y se le deleitará vuestra alma y con grosura. Yo creo que si en el extranjero alguien me pregunta, además de las pupusas y del pollo campero, ¿qué otra costumbre tienen los salvadoreños respecto a su estilo de comer o comidas? Yo estoy seguro lo que voy a decir de inmediato, pero a lo mejor me equivoco. ¿Ustedes qué dirían? ¿Otra costumbre que los salvadoreños tenemos? Levanten la mano. No todos los salvadoreños comemos chilate. De hecho, toda la nueva generación no sabe qué es eso. Hermano, el pan con café a las 3, 4 de la tarde. Oh. Es como si empieza el olor. Algunos tienen la adicción del pan dulce a las 3, 4 de la tarde. Yo lo tengo las 24 horas del día. ¿Se han preguntado cómo es posible que un café en las tiendas de renombre puede costar más de $4? Increíble. ¿Cuánto es el salario mínimo de un día? ¿$10 el día? La mitad del salario. Un café, no, es una locura, ¿no creen? ¿Han notado también que las bebidas gaseosas en los restaurantes de renombre cuestan más de $3? Es una locura. Pero bueno, quizás los que venden esos productos han estudiado a los salvadoreños y dicen, estos van a comer eso. No sé. Lo que sí sé es que cuando vamos al médico, al nutricionista,
Yo no sé por qué los nutricionistas no les caemos bien. Porque lo primero que nos dicen es que no podemos comer ese banquete. Que hay que quitarse el pan dulce, que hay que quitarse el café, que hay que quitarse la bebida gaseosa, porque todo eso es veneno para nuestro cuerpo. Especialmente a los que ya tienen 30 años arriba. Los que tienen 30 años abajo, sígase envenenando que no le pasa nada, espere que llegue. Qué ironía, ¿no? Estamos pagando dinero para lo que nos hace daño. Y yo no les estoy juzgando a los que tienen el vicio, si yo lo tengo igual. Esta tarde me pasó. Fui a la gasolinera, entré a comprar una bebida, estaba un amigo de la iglesia. Mi esposa venía atrás, nos sentamos a platicar con él y yo había pedido un Frozen y él había pedido un café latte con un pedazo de quesadilla que olía tan rico. Y yo le decía, ¿y cuánto te costó? ¿Qué querés? Sí quiero, pero no debo. Y yo estoy igual que ustedes. Finalmente nos lo comemos porque es delicioso. No nos hizo daño, no nos mató. De acuerdo, aún no nos mató. Nos nutrió. Nos nutrió. Y todos lo sabemos. Estoy ocupando esta ilustración porque ahora el Señor le dice a Isaías que la ocupe. Y en ese entonces no estaban esas tiendas de café caras, ni tampoco estaban las bebidas gaseosas. Y ya Isaías nos dice que estamos gastando dinero para comprar cosas que no sacian nuestra alma. Esta vez no se refiere a café y a pan dulce. Se refiere a que hombres y mujeres vamos por la vida queriendo comprar amor, queriendo comprar felicidad, queriendo encontrar paz en los placeres que el mundo da. Y nada de eso va a nutrir nuestras vidas. Cuando podríamos gratuitamente tomar el pan de vida eterna que sí sacia nuestra alma, que sí nos da paz, que sí nos da esperanza. ¿De qué está hablando, predicador? Sigo poniendo ejemplos. Algunos de nosotros hemos dado a nuestros hijos, y cómo nos encanta usar esa expresión, yo quiero dar a mi hijo todo o a mi hija todo lo que yo no pude recibir cuando era niño. Entonces les hemos comprado una computadora, un teléfono inteligente caro, una educación en un colegio o una universidad cara. Les pregunto, ¿les hicimos bien? ¿Saciamos su alma? Probablemente los envenenamos. Porque la computadora viene con internet llena de pornografía. Probablemente lo envenenamos porque cuando le compramos el teléfono inteligente ya no tiene tiempo para hacer deportes ni para sociabilizar con nadie, y menos con usted, si aún en el tiempo de comida de la casa se sienta con el teléfono y no le dirige ni la mirada. Que el colegio, la universidad cara, y no ahí es donde ha encontrado la cantidad de amigos y amigas que están corrompiendo su alma. Pastor, debimos dejar que se quedaran en la calle. No, yo no dije eso. Yo solo dije que estamos como comprando café, creyendo que eso nos va a hacer felices. Cada día nuestros hijos más distantes. La relación con su pareja se ha matado y se ha partido la espalda para llevar dinero. De ver a su mujer lo quiere más desde que usted le lleva dinero. Porque yo conozco un montón de hombres
que han sido engañados poniendo mucho dinero. En el otro extremo, la mujer entregó su cuerpo, entregó su juventud, se puso el D y el apellido del papá, de la abuela y de toda la familia, porque le ha educado a los hijos, al chucho y a todo. Resulta que a los 40, 45 o 50 años la abandona. O, si todavía está viviendo con usted, usted sabe que ya no es ni amada, ni protegida, ni cuidada. Que usted no se va porque no tiene dónde irse. ¿Le hizo feliz lo que compró? No. Isaías lo está diciendo. Pero que cuando vamos al pan de vida, cuando vamos a su palabra nos llena nuestra alma y dice con grosura. Creo que algunos todavía pueden pensar que yo estoy tratando de interpretar esto, así que demostrémoslo. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Es indispensable que lo encuentren. Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Lo tienen? Vamos al versículo 25. Juan capítulo 6, verso 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Señor, ¿y cuándo llegaste acá? Jesús respondió: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino, ¿por qué cosa? Porque comisteis el pan y os saciasteis. Está diciéndoles, porque estaban al otro lado del río y el Señor estuvo hablándoles su palabra. Esta sació su alma y ellos querían más, estaban hambrientos o sedientos. Jesús se fue y ellos le siguieron. Jesús ahora les dice: ustedes no me están buscando porque quieren señales, ustedes no son los que necesitan señales, ustedes se han saciado de mi palabra, ahora entiendan mi palabra, dice él. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, estos siempre de legalistas, las obras de ellos. Jesús les dijo: la obra de Dios es ¿qué cosa? Que creáis en el que me ha enviado. ¿Y qué señal harás? ¿Qué obra haces? Versículo 32 de una vez. Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan. Aquí Jesús se revela y les dice, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Isaías les estaba diciendo buscar a Jesús. El mensaje para usted y para mí en el primer punto de esta noche es buscar al Señor. Disponer nuestro corazón y seguirlo. Creer en Él, abrazar su gracia y dejar que Él empiece
a obrar en nuestras vidas. Pregunto, ¿me di a entender en la primera parte? Bueno, si está clara, vamos a la segunda en 5 minutos. Vayan de nuevo al capítulo 55 de Isaías, que es el que estamos estudiando. Los otros pasajes han servido nada más como ilustración. Isaías 55. ¿Lo tienen? Bueno, ahora dice el verso 7. Ya que ustedes quieren comer de ese pan de vida eterna, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el problema de los que creen no estar sedientos? De hecho, parecería una pregunta filosófica. ¿De veras están saciados? ¿Qué creen ustedes? ¿Ellos tienen su vida llena a plenitud? ¿Los que no quieren abrazar a Jesús? ¿Están saciados? No, absolutamente no. Pero ¿y por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué qué? ¿Sí? Sí tienen problemas. Sí tienen necesidad. No es una cita bíblica a recalcar, pero un montón de ustedes saben lo que Arjona dice en su canción del taxista, que unos sufren en sus mansiones y los otros en sus arrabales, pero sufren igual. Entonces, de que están necesitados, lo están. Está cerca, pero no lo ha encontrado. ¿Alguien tiene idea? No, ni siquiera se consideran pecadores. Este es el punto. No admiten tener necesidad. No admiten ser pecadores. No admiten tener sed. Tengan dinero o no lo tengan. Déjenme darles otro ejemplo. El tiempo se acabó, pero debo dar ese ejemplo. No me sorprendería que aquí haya uno. Ese hombre que lleva dinero a su casa, todas las necesidades económicas de sus 2 o 3 hijos están cubiertas. Digamos que son 2, un niño y una niña, el niño 4 y la niña 5. No les hace falta nada económicamente, pero este hombre no sabe nada sobre princesas. Todo papá que tiene una niña que todavía no tiene 6 años debería saber quién es Rapunzel, quién es Ariel, quién es... puedo seguir, pero no hay tiempo. No tiene ni idea. No sabe dónde está Dreamland, no tiene idea dónde está el Tin Marín, jamás ha llevado a su hijo al cine, no conoce quién es su profesora o su profesor, ni le importa. Es más, pregúntele esta noche si es un buen padre. Pregúntele si les hace falta algo. Está tan envanecido que es el mejor papá del mundo. Yo les pregunto a ustedes, señoras, ¿ese es un buen padre? Pero yo sé que aquí hay varios envanecidos que se creen buen padre, aun cuando sus hijos, usted nunca ha tenido tiempo para disfrutar con ellos. Espero que esto le provoque vergüenza, pero sí tiene tiempo para ir a la cancha el domingo en la tarde y pasar con sus amigotes de la iglesia 1, 2 horas o toda la tarde. Para eso sí tiene tiempo.
En mi ministerio. Y ahora que yo estoy diciéndolo de esta forma, ya sé que no les cae en gracia. Puse ese ejemplo, pero puedo poner otro que creo que gustará más a las hermanas. Sí, lleva el dinero que necesitan en la casa, pero ¿desde cuándo no le dice que la ama? ¿Desde cuándo no le dice que luce bella? ¿Desde cuándo no la lleva a comer? ¿Desde cuándo no le da alguna especie de verso? Bueno, para colmo, ya lleva varias noches o semanas y tampoco quiere sexo. Pero se siente orgulloso de que es el gran esposo porque llevó dinero. Y si usted le pregunta esta noche si es un gran marido, va a salir de este culto diciendo: agradecer, soy de los pocos en este mundo que somos fieles. Señoras, ¿por qué se están riendo? Exacto. De que es un presumido, un arrogante, que lo único que hace es provocarle frustración y tristeza a usted. Exactamente. No lo admiten. Por eso es que dice en el verso 6: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Ahora, entendamos esto. Nadie puede volverse a Dios si no abraza la gracia de Cristo. Usted y yo por naturaleza somos personas contrarias a Dios. La única forma de volvernos a Dios es creer en Él, buscar su palabra, que eso sacia nuestra alma y nos da vida eterna. Leer la Biblia exactamente como el pan de cada mañana, con necesidad, que nutra nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Pero recalco, no pasará si usted o yo no buscamos a Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y lo que esta nos ministra.